El 30 de septiembre, es decir, ya hace mes y medio, se dictó el estado de excepción en Quito, en Guayaquil y en Manta. Todo esto ante la agresión del crimen organizado, la delincuencia, el aumento de los casos de homicidio. La misma policía reporta, por ejemplo, un crecimiento en el número de asesinatos y homicidios registrados en el país. Lo hemos hablado acá en Contacto Directo. En fin, ante esto hay quienes creen que hay que reformar de manera urgente el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. La asambleísta María Cristina Cronfle es una de ellas, nos acompaña ya en nuestros estudios en Guayaquil. Bienvenida, María Cristina, gracias por acompañarnos. ¿Usted qué propone? Stephanie, muy buenos días a todos los televidentes. Lamentablemente muchos no nos pueden ver porque hoy día no tienen luz a esta hora. Efectivamente, eso, Stephanie, son una de las cosas que contribuyen, evidentemente, es como que el crimen organizado celebra cuando suceden estas cosas en el país, porque evidentemente hay factores que han colaborado en que la delincuencia aumente, o sea, el tema de los apagones, el tema del desempleo, varios factores, no solamente la crisis mundial, sino problemas que podemos solucionar evidentemente desde adentro de casa, están contribuyendo a que aumente la delincuencia. Factores, ustedes dicen, como las reformas, María Cristina, que se realizaron en marzo de este año, que ustedes dicen no tuvieron los resultados esperados, más bien lo contrario. Bueno, Estefanía, esos no son factores, esos son realmente torpezas jurídicas que creo yo que se van justificando entre ellos mismos, los de Alianza País, el gobierno, justifican las cosas que hacen solamente la delincuencia para ellos es como un pecado social, es decir, creen que la sociedad tiene la obligación de responder por el delincuente, cuando es el delincuente quien tiene que responder por el daño que le ha causado a la sociedad. Y es que ya salió en la prensa anterior que el estado de excepción no ha disminuido los delitos, es decir, el estado de excepción que se causó, se decretó por el presidente de la República, no ha contribuido a que disminuyan los delitos. Esto quiere decir que no es un llamado de atención lo que necesita solamente la ciudadanía, sino un mensaje claro y conciso que vaya de acuerdo con leyes, que no pasen un mensaje errado. Y es que cuando nos reunimos hace 2 semanas, si mal no recuerdo, Stephanie, con la Fiscalía, algunos asambleístas, los gestores de proyectos de reformas penales y Código de Procedimiento Penal, decía María Paula que se ha transmitido un mal mensaje, que ella lamentaba pues mucho que justamente haya coincidido esta reforma penal. ¿Usted se refiere a la asambleísta María Paula Romo? Así es, ella es presidenta de la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, ayer Civil y Penal, y también fue la presidenta de la Comisión de lo Civil y lo Penal, pues en la Comisión Legislativa el congresillo pasado. Es decir, en esa mesa se hicieron las reformas al Código de Procedimiento Penal y el Código Penal que hoy están preocupando a la ciudadanía. Es decir, yo no puedo concebir cómo un señor, por entrar a una casa con un cuchillo, pues se le ha cobrado $4 de multa, por favor. La ciudadanía merece respeto, Stephanie, por eso necesitamos que hayan reformas penales serias, que vayan de acuerdo a la realidad nacional. Ahora, y la realidad nacional es que la gente está saliendo por la caducidad de la prisión preventiva, Stephanie. Realmente han salido... Ante eso, ya se allá va mi pregunta, María Cristina, sí. Ante eso, y a propósito, el presidente Rafael Correa habló sobre esto este sábado y decía, no es un problema de la ley, es un problema de quienes están aplicando mal la ley, de los jueces que están dejando en libertad, pero usted dice, sí se están amparando en una ley, como por ejemplo, en que salgan después de 1 año de que no se ha cumplido una sentencia. Entonces, ¿qué proponen ustedes? Bueno, nosotros proponemos que la gente no siga saliendo indiscriminadamente de las cárceles, que en medio de un proceso penal, cuando ha violado, matado, cuando ha ultrajado a una persona, cuando ha delinquido sin remedio, pues no salga una persona amparándose en la caducidad de la prisión preventiva. Le cuento, Estefanía, han salido más de 9.500 presos y el jefe del sistema de presos sin sentencia dice que más del 45% de los presos, de la gente que ha salido amparado en esto aquí. Nosotros proponemos que una vez hecho el autollamamiento a juicio, se determine la detención obligada. Esto quiere decir, bueno, ayer se llamaba prisión en firme. No, señores, no es lo mismo. Esto lo que quiere es que, si bien por un lado no salga la gente a seguir matando, a seguir robando, a seguir delinquiendo, también tengan su sentencia como es en derecho. Nosotros lo que se propone con esto de aquí es que después del autollamamiento a juicio, que se determina la detención obligada, los jueces tienen 3 meses como máximo, como tope de la norma, para dictar sentencia en resolución del crimen que la persona haya cometido.
Si no resuelve... Es decir, lo que buscan con esto es que durante un año, si el preso no llega a recibir su sentencia, puede salir. Así es como están las cosas. Pero ustedes dicen, para que no llegue a pasar las cosas, ustedes dicen que en 3 meses se tenga que dictar la sentencia sí o sí. Y si no lo hace el juez responsable, ¿quién? ¿Un suplente? El conjuez o los jueces. Así es. Es el suplente o los conjueces. Entonces yo no creo que ningún juez quiera salir de su cargo simplemente por no dictar una sentencia. Entonces evidentemente tendremos celeridad y tendremos sentencias si es lo que se quiere. Pero Estefanía, a mí lo que me preocupa es que aquí se habla mucho del tema de los derechos humanos de los delincuentes. ¿Dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? ¿Dónde quedan los derechos humanos de la ciudadanía? Que tenemos miedo de salir a las calles. ¿A quién no le da miedo, usted que me está viendo, ciudadano, no le da miedo salir de noche, parquear su carro en cualquier lado? Evidentemente hay un temor colectivo porque las normas no están de acuerdo a la realidad nacional. La realidad nacional es que no tenemos rehabilitación social. ¿Cómo evitar, sin embargo, por el otro lado, como usted bien lo menciona, el lado de los derechos favorables de quienes están presos? El problema es que en nuestras cárceles, María Cristina, no solo tenemos a delincuentes, tenemos a gente que está presa por pobre, porque no pueden defenderse. Es la realidad. En Quito más del 80% está por droga y por cantidades mínimas que han consumido para poder alimentar a su familia. No lo estoy justificando. Digo, tenemos no solo delincuentes, sino también a pobres. ¿Cómo hacemos para que dentro de este proceso que usted propone de dictar una sentencia más rápida, no en unos 3 meses, no les apuremos a los jueces a que dicten una sentencia, quizá para el que no era culpable? Al inocente se le dictó una sentencia y se quedó ahí, quién sabe por cuánto tiempo. Bueno, Estefanía, definitivamente los jueces no pueden dictar sentencia en contra de derecho, no, eso sería un poco prevaricato. Pero, y además, hay el principio de la proporcionalidad de la pena, no porque roba una gallina o porque roba una bicicleta se va a quedar 15 o 20 años en la cárcel. Pero sí es preocupante que no se hable, claro, hablemos de los derechos de las víctimas, hablemos de los derechos de los delincuentes, pero hablemos de la rehabilitación social. Si no hablamos de rehabilitación social, no podemos hablar de derechos ni de la sociedad, ni hablar de los derechos de los delincuentes. No hay un sistema verdadero de rehabilitación social. Creen que la rehabilitación social es solamente sacar a los niños de las cárceles. Eso no es la rehabilitación social, es dar trabajo, educación, preparar al ciudadano que está ahí, para luego reintegrarlo a la sociedad, pero no reintegrarlo a la sociedad como que la sociedad fuera la culpable del crimen. La sociedad María Cristina, nosotros hace 1 mes y medio más o menos ya estuvimos conversando acá también con Cintia Viteri, con el asambleísta Andrés Páez, el fiscal general de la Nación hizo sus pronunciamientos, es decir, todos reconocieron que quizás hubo un error en estas reformas que se hicieron en marzo y que había que hacer algo. Se declaró el estado de excepción, pero más allá de eso, ¿qué ha pasado con sus propuestas allá en la asamblea? ¿Qué se ha hecho más allá de que han venido acá todos a hablar? Bueno, mire, ya fueron aprobados por el CAL, como es el trámite correspondiente. El CAL es el organismo legislativo que reparte los proyectos. Ya han llegado los proyectos penales a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Supongo yo que en esta semana o la semana entrante debemos estar ya analizando todos los proyectos y hacer las reformas correspondientes. Lo que pasa es que sí es discrecional de la mesa el decir cuáles son constitucionales o no, cuáles son aprobables o no y cuáles pueden pasar el filtro. Entonces, lo que yo sí quiero demandar es que la ciudadanía comprenda es que si sigue saliendo la gente de las cárceles, no importan las reformas penales que se hagan, porque la gente va a seguir amparándose la caducidad de la prisión preventiva. Es decir, los delincuentes van a seguir saliendo como máximo en 1 año. Es decir, el asesinato tiene pena de máximo 1 año en nuestro país, Steffi. Eso es preocupante. Entonces, por ejemplo, hay que ver qué tanto eco, María Cristina, porque se nos termina el tiempo, hay que ver qué tanto eco llegan a tener estas propuestas. Ojalá en la que lo Asamblea. comprendan. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, Estefanía, un abrazo.